La Constitución de 1993 tiene un origen espurio porque surge a raíz de un autogolpe que se perpetró el 5 de abril de 1992. Y toda persona que enarbole la democracia y el Estado constitucional del derecho debe observar y cumplir fielmente la Constitución. Entonces, debemos remitirnos, señores, a la Constitución de 1979 y dar lectura a su artículo 307 que dice lo siguiente: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Y también agrega lo siguiente: en estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su eficiencia vigencia. Entonces, queridos amigos, con el autogolpe se quebró el orden constitucional. Y toda persona que enarbola la democracia y el Estado constitucional de derecho debe cumplir fielmente lo que señala este artículo 307. Por lo tanto, la Constitución del 93, que fue dado por un congreso que le denominaron Constituyente Democrático, no le da la legalidad, a pesar que le han denominado Constituyente Democrático. Tampoco que haya sido aprobado por un referéndum, porque recordemos que el referéndum no participaron todos los peruanos porque era una forma de rechazo a esta Constitución. Tampoco los 27 años de vigencia de esta Constitución, porque el fin de esta Constitución de 1993 fue exactamente dar legitimidad al gobierno de facto. Pero vayamos a analizar por qué se debe cambiar esta Constitución del 93. ¿Por qué se debe cambiar la Constitución del 93? Existen tantos motivos. Me voy a remitir a algunos de ellos. Al régimen económico que importa a todos. ¿Qué dice en el artículo 61 de la Constitución Política? Habla acerca de la libre competencia. Voy a dar lectura a esta. Dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. El Perú es un país monopólico. Entonces es una falacia que exista libre competencia en el mercado, porque en el Perú se tolera y se protege el monopolio, el oligopolio, y promueve las famosas concesiones, desnaturalizando el capitalismo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Si el Perú se rige bajo el imperio de la ley de las leyes, es decir, en un país de Estado constitucional de derecho, los actos públicos y privados están sometidas a la Carta Magna, incluso la ley. Entonces, la Constitución debe ser más explícita en sentenciar que no se debe permitir ninguna clase de competencia imperfecta y el Estado promueve la libre competencia en el mercado. Pero en el Perú, las leyes están al servicio de una ley de empresarios. Es por esa razón que en el Perú no hay una libre competencia en el mercado. El Perú es un país de monopolios. Hemos sido testigos en la pandemia. Recién la población se dio cuenta. Un monopolio de las farmacias. Pero estos monopolios estuvieron amparados desde el momento en que entró en vigencia la Constitución del 93 hacia adelante. Y hasta la fecha, señores,
se combate la competencia perfecta en el Perú. El artículo 113 de la Constitución de 1993 trata acerca de la vacancia de la presidencia de la República. En el inciso 2, al cual vamos a remitirnos, señala su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Cómo es posible que una Constitución del siglo XX, que está vigente hasta el siglo XXI, pueda tener ese término de permanente incapacidad moral? Es un término abstracto. Claro, alguien podrá decir, no, hay que interpretarlo según la historia. Es una interpretación histórica. Porque no se trata solamente de la moral, sino de permanente incapacidad moral es cuando se trataba de la incapacidad mental. Es decir, está ligada a esta capacidad psíquica y psicológica del mandatario. Entonces, es un término que se utilizaba en antaño, en el siglo XIX, en las primeras constituciones del Perú. Pero ¿cómo se puede mantener ese término? Porque se presta a muchas interpretaciones. Porque un grupo de poder puede vacar al presidente. Y hemos sido testigos. No en este siglo, que se han vacado consecuentemente a 2 presidentes de la República. ¿Fueron autogolpes o fueron golpes? Bueno, en sí fueron golpes de Estado. El primer caso habrá sido del señor Pepe Carr y posteriormente de Vizcarra. Porque este grupo de poder, como han señalado las investigaciones periodísticas, decían que Confit ponía y sacaba presidentes. Entonces, ¿cómo es posible que pueda mantenerse ese término de permanente incapacidad moral? Me voy a permitir dar una lectura, lo que señala. Estamos de acuerdo que el derecho de antaño se ha pulido hasta nuestros días. Razón por la cual estamos de acuerdo con la opinión de Teodoro Stenberg, que dice: el derecho vigente es a un tiempo negación del pasado, que ya no debe volver a ser, y lo futuro que todavía no puede o no debe ser. Bueno, es una lectura de un libro, La cientificidad del derecho y la familia. Entonces, está claro, estos términos, señores, que fueron utilizados hace 2 siglos, no podemos seguir utilizando, porque el derecho se ha pulido con el transcurso del tiempo. Y no podemos tener estos términos porque dan muchas interpretaciones. Vayamos exactamente a lo que señala la Constitución del 93, porque señalé que se prestan muchas interpretaciones para el servicio de una élite de poder económico, ¿no? Recordemos, señores, acerca de lo que vendría a ser esta causal que fue utilizada no solamente en este siglo, sino también fue utilizada en el siglo pasado. Es necesario que la nueva Constitución no tenga esos términos que se prestan a muchas interpretaciones, porque lo moral, al ser abstracto, no debe estar en la Constitución. Lo moral, señores, es un término que es muy difícil de definirlo. Entonces, ¿por qué ponerlo en la Constitución? La Constitución futura no debe tener esta clase de interpretaciones que se va a prestar muchas veces para vacar a mandatarios, es decir, a los presidentes electos. El artículo 90 de la Constitución del 93, que trata acerca del Congreso, que es una sola cámara, es decir, la unicameralidad.
Los golpistas del 5 de abril del 92 señalaban que la bicameralidad era un congreso muy lento en dar leyes y era necesario un congreso más eficiente en el sentido que deben dar más leyes, es decir, convertirlo al Congreso en una fábrica de leyes. Y somos testigos qué clase de leyes dieron estos congresos. Y más aún, cuando los lobistas, es decir, aquellos que van a corrompir a los congresistas para obtener una ley que favorezca a un grupo económico, entonces, señores, nos encontramos en aquellas leyes dadas entre gallos y medianoche. Y solamente no son lobistas externos, sino los mismos congresistas que son contratados por estas empresas a efecto de que puedan obtener una ley que les beneficie. Entonces, estas leyes, señores, que son dadas por un congreso de una sola cámara, es mucho más fácil obtenerlas. A diferencia de un congreso bicameral, es decir, de dos cámaras, donde la ley se debe dar su tiempo de gestación. No pueden salir leyes entre gallo y medianoche, de un día para otro, para beneficiar a un grupo económico. Las leyes deben darse en forma integral y debe darse su tiempo de gestación. Y las leyes deben representar a todos y no solamente para un grupo. Es por eso que el país, como señalo, es uno de los países más corruptos, porque desde la década del 90 se ha institucionalizado la corrupción. Entonces es necesario tener una constitución en el cual las leyes, señores, se deben dar de una manera integral y no entre gallos y medianoche. ¿Quién tiene que dar la Constitución? Es la Asamblea Constituyente, que es muy diferente al Congreso. Basta, señor, de confundir, de desnaturalizar. En la década del 90, la Constitución del 99 fue dada por un Congreso al que la han denominado Constituyente Democrático. Porque una vez que dieron la Constitución, que fue una Constitución dada a la medida de este gobierno de facto, ¿no?, se quedaron como congresistas. Pero lo correcto es que la Asamblea Constituyente es la que está encargada de elaborar y declarar la Constitución. Y cuando nos declaren la Constitución se van a su casa. Ahí terminan sus funciones. Hay que diferenciar la Asamblea Constituyente del Congreso, que el Congreso no debe alcanzar la Constitución. Esta Asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo como tal y el primer poder del Estado. Este poder no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros. No reconoce poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular. En un día como hoy, hace 157 años, el Perú declaró su independencia fundándose en la voluntad general de los pueblos. El 28 de julio de 1978, fundándose en esa misma voluntad general de los pueblos, claramente expresada en las elecciones de junio, sin más limitaciones que aquellas que ella misma quiera darse, se proclama libre y autónomo. Es obvio que la búsqueda de armonías y coincidencias que ofrezcan al texto constitucional un amplio consenso no significa en modo alguno el abandono de posiciones ideológicas, ni de ideas ni programas. Es más, una constituyente resulta palestra natural para la confrontación de posiciones, un planteamiento político de diversos caminos. Una constituyente no legisla para un partido,
ni para un sector, sino para todo el pueblo. Y la defectuosa Constitución de 1933, por su obsoleto estilo y espíritu, es la última Constitución del siglo XX, la que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. La Asamblea Constituyente debe ser elegida por el pueblo y debe estar conformada por la sociedad civil, porque ellos van a ser los encargados de alcanzar y declarar la Constitución bicentenaria que va a representar a todos los peruanos. Por lo tanto, señores, hay que separar las funciones de la Asamblea Constituyente y el Congreso. La Constitución del 93 tiene más de 30 reformas, ya sean realizadas por el Congreso o por el Tribunal Constitucional. Es una Constitución que es muy fácilmente en el cual grupos de poder pueden influenciar. ¿Y cómo es posible que un grupo de 7 integrantes, que es el Tribunal Constitucional, puedan realizar reformas en la Constitución? Es necesario que la Constitución tiene que ser rígida, que sea muy difícil su reforma. Y esas reformas tienen que pasar por un referéndum, porque es nuestra Constitución. Esta Constitución que va a ser elaborada por una asamblea, que no sea tan fácilmente reformada por estos grupos de poder. Porque el pueblo tiene que manifestarse si va a haber una reforma sustancial de la Constitución.